Gloria al Señor Jesucristo, le damos a Él en esta tarde, tarde maravillosa, tarde preciosa que Él nos regala por su presencia y por su misericordia. Recibo una cordial bienvenida a esta hora de la tarde, a este live, Gloria al Señor de Dios, Fuente de Poder Bogotá, deseándole siempre lo mejor del cielo para usted, que sea el Señor Jesucristo bendiciéndole de una manera especial, de una manera maravillosa y gloriosa a esta hora de la tarde. Un saludo muy especial para todos los miembros de la misión de Fuente de Poder, para la junta directiva de la misión, para todo el cuerpo de ministros, líderes, consiervos, pastores en general, todos los colaboradores y la iglesia del Señor, los miembros, las ovejas del Señor Jesucristo que hacen parte de este corral que se llama Misión Dios Fuente de Poder. Seguimos en confinamiento, seguimos en pandemia, seguimos en cuarentena, seguimos orando, seguimos clamando, seguimos intercediendo delante de la presencia del Señor, pidiéndole al Señor misericordia, pidiéndole al Señor que nos ayude, pidiéndole al Señor que siga tomando el control de todo lo que está sucediendo aquí en Bogotá, en Colombia y en todo el mundo entero, donde la situación sigue igual, donde hay mucho confinamiento, donde hay cuarentena, donde aquí en Colombia, precisamente aquí en Bogotá, son más de 2.000 personas ya contagiadas, 2.500 personas contagiadas, y se estima de que va a seguir creciendo. Pero la iglesia del Señor está llamada a interceder, está llamada a orar, está llamada a pedir, está llamada a clamar delante de la presencia del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer en este tiempo, unos minutos de oración, de intercesión, y también para colocarle al Señor este tiempo que vamos a tener de meditación de la palabra del Señor. Yo le invito a que donde usted se encuentre, incline su rostro y levante sus manos, cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios primeramente por su misericordia y su bondad, que nos tiene vivos, que nos tiene sanos. Gloria al Señor, que nos ha guardado de este coronavirus, que nos ha guardado de esta pandemia y que nos provee, nos ha provisto, a pesar de todo, nos provee cada mañana, cada tarde, cada noche, principalmente de su espíritu, de su presencia y también de la parte material. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, te damos toda la alabanza y toda la gloria. Una vez más, Señor, venimos delante de su presencia, Señor, para adorarte, para alabarte, para exaltarte, para bendecirte, Señor. Una vez más nos acercamos confiadamente, como dice tu palabra, Señor, con un corazón sincero, pero con un corazón humillado delante de ti, Señor. Pidiéndote, Señor, que usted tenga misericordia, que siga teniendo misericordia, Señor, de todo este mundo entero, Señor. Que siga teniendo misericordia de las naciones, Señor, de Europa, Señor, de Asia, de África, Señor, de toda América, Señor, América del Norte, América del Sur, América Central, Señor. Que usted siga teniendo misericordia de cada pueblo, de cada ciudad, de cada vereda, de cada municipio, Señor, en todo el globo terráqueo, Jehová. Clamamos, Señor, para que usted siga escuchando la oración de su iglesia, para que usted siga, Señor, inclinando su oído, Padre, a la oración de los justos, a la oración de los santos, Señor, porque sabemos que solamente usted y usted solamente, Señor, tiene la respuesta, tiene la ayuda, Señor. Solamente usted tiene, Señor, el refugio, el descanso, la provisión, Jehová de los ejércitos. Clamamos misericordia, Señor, por todos aquellos que están en hospitales, en clínicas, en unidades de cuidados intensivos, Señor, que están ahí pegados, Jehová de los ejércitos, a un respirador artificial. Cuántas almas, Señor, están partiendo a una eternidad sin conocer a tu Hijo amado, el Salvador del mundo, Señor. Y nosotros clamamos misericordia hasta ahora, para que la presencia de tu Espíritu Santo sea moviéndose, fluyéndose en esas unidades de cuidados intensivos, de cuidados intermedios, en esas salas, en esas clínicas, en esos hospitales, aún en las casas. Mucha gente, Señor, que está confinada y está tratando esta enfermedad y este virus ahí en las casas, en los hogares. También clamamos, Señor, para que usted les ayude, para que usted tenga misericordia, Señor. Oramos, Señor, por toda la población de la tercera edad, por toda la población de los ancianos, Padre, para que usted los ayude, para que usted refuerce, Señor, ese sistema inmunológico, para que usted tome el control de esos pulmones, para que usted tome el control y los guarde, Señor. De igual manera a los niños, de igual manera a los adultos, Padre, tenga usted misericordia, Señor. Clamamos de manera especial por Colombia, clamamos por cada ciudad, por cada región. Clamamos, Señor, para que usted escuche, Señor, nuestra oración
y usted se propicie, Señor. Mira cómo están aumentando los contagios, cómo están aumentando las muertes, Señor, en este país. Tenga misericordia, Señor. Sus oídos, Jehová, sean presto, así como cuando clamó todo ese pueblo de Nínive, Señor, y usted escuchó desde los cielos y tuvo misericordia. Clamamos por Colombia, clamamos, Señor, por Bogotá, Señor. Toma el control de esta ciudad y ayúdanos, Señor, a seguir adelante y a salir en victoria en medio de esta pandemia, Señor. Oramos también de manera especial por tu iglesia, por tu grey, por cada oveja, Señor, por cada ministro, por cada pastor, por cada líder, Señor, por cada familia. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, provee, Señor, provee salvación, provee, Señor, lo material, provee lo económico, provee, Señor, refugio, provee, Señor, el pastoreo que necesitamos en este tiempo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, sigue protegiendo a tu pueblo, sigue, Señor, confinando a tu pueblo, Jehová, y síguenos, Señor, pastoreando en cada uno de nuestros hogares, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, lo oramos, lo creemos, Señor, y esperamos que usted responda con misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Siempre va a ser un privilegio orar, clamar e interceder por todos aquellos que necesitan de una ayuda del Señor. Siempre va a ser, iglesia del Señor, un privilegio, y más que un privilegio, es un deber que nosotros tenemos de orar y de clamar delante de la presencia del Señor. Y a esta hora de la tarde, gloria al Señor Jesucristo, vamos a entrar en la palabra del Señor. Vamos a meditar y vamos a continuar con esta enseñanza que comenzamos el pasado martes, que disertamos el pasado martes, y que tiene por versículo, tiene por capítulo central, por texto guía, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 hasta el 55. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 hasta el capítulo 56, perdón. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor está bendecida, gloria a Dios, y vamos a estar atentos a lo que el Señor nos va a enseñar, nos va a seguir enseñando a través de su hermosa y bendita palabra. Comenzamos a estudiar este tema que se titula Cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta. Gloria a Dios. El misterio que Dios le entrega aquí al apóstol Pablo y que se lo revela a la iglesia para que la iglesia sea consciente, para que la iglesia tenga esa capacidad de discernir y de saber qué es lo que va a suceder en este preciso momento cuando suene la trompeta. Momento que nosotros estamos esperando, momento que estamos deseando, anhelando que ocurra, y que solamente en el reloj de Dios y en el tiempo de Dios, Dios es el que lo puede determinar. Y estudiamos que el apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Corintio acerca de lo que es un misterio. He aquí, os digo un misterio. Y vimos que un misterio no es más que una verdad divina que estuvo escondida y oculta, pero que es revelada. Aquello que está oculto, aquello que es secreto, aquello que está escondido, pero que en su tiempo es revelado, en su tiempo es mostrado. Vimos que estas verdades divinas que están escondidas y ocultas
se revelan en el Evangelio del Señor y se hace saber de una manera y en un tiempo señalado por Dios. Como Dios es el dueño de los misterios, así lo estudiamos el pasado martes, Él sabe el tiempo oportuno en el cual lo va a revelar y lo va a hacer saber, lo va en el tiempo señalado y el conocimiento que también va a entregar. Estudiamos que misterio es un conocimiento retenido. Es un conocimiento retenido que Dios, al revelarlo, ya Dios lo suelta, ya no lo retiene, sino que lo comparte. Lo comparte y lo hace público ante una congregación o ante una iglesia. Entonces, cuando Dios viene a revelar misterios, es porque viene a dar a conocer sus secretos. Dios viene a dar a conocer sus secretos. Cuando el apóstol dice, he aquí os digo un misterio, está diciendo el apóstol, vengo a contarles, vengo a decirles, vengo a revelarles un secreto de Dios. En la palabra del Señor hay muchos misterios y secretos y Dios los quiere revelar. Dios quiere revelar, y más en este último tiempo, Dios quiere revelar muchos misterios de su iglesia, misterios de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, misterios de la palabra, misterios del Espíritu, misterio del mismo enemigo de Satanás, misterio de los demonios, en fin, misterios, siempre Dios los va a querer revelar. Estudiamos que la palabra revelación o revelar es descubrir, es quitar el velo, mostrar lo que antes no se conocía, y es lo que Dios hace. Cuando Dios revela un misterio, Dios viene a descubrir lo que antes estaba cubierto. Dios viene a mostrar lo que antes no se conocía. Hasta este tiempo, aquí en primera carta a los Corintios, o en este tiempo, los Corintios, esta carta fue escrita más o menos en el 55-60 después de Cristo. El Señor viene y después de 60 años, el Señor usa al apóstol Pablo para revelar este misterio. Este misterio estaba escondido, este misterio estaba oculto. No se sabía lo que iba a suceder más adelante. Pero Dios usa al apóstol Pablo para revelarle lo que iba a suceder más adelante. Vimos en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros. Y estudiamos que la revelación, una vez es dada a nuestras vidas, ya nosotros somos responsables y ya nosotros vamos a dar cuentas. Vimos que en la versión NTV dice que nosotros no vamos a dar cuenta de los secretos de Dios, de lo que Dios nos revela, pero sí vamos a dar cuenta de lo que Dios nos revela, de lo que Dios nos descubre, de lo que Dios nos enseña. Por eso es importante amar la revelación. Es importante escuchar la revelación. Es importante estar pendiente a todo aquello que Dios viene a descubrir, que quizás está delante de nuestro camino, pero que nosotros no podemos ver, no podemos observar claramente, pero que el Señor sí lo viene a revelar. Entonces, los misterios son secretos que Dios viene a revelar a quien, a su pueblo. Efesios 3:3, 3:5 y 10, estudiamos que a través del Espíritu Santo es que Dios revela los misterios. Por eso, Dios entrega, en Hechos capítulo 2, entrega el poder del Espíritu Santo. Dios entrega y envía la tercera persona de la Trinidad, y con ello Dios viene a abrir los portales, por decirlo así. Dios viene a abrir muchas puertas de revelación, Estudiamos que el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que más misterios recibió. La palabra misterios viene del griego mysterium, que significa quitar el velo. Y en las cartas del apóstol Pablo aparece 21 veces este sustantivo, siendo el apóstol Pablo una de las personas que más misterios recibió. Apocalipsis 1, 9 y 10 también lo vimos. El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos y dice que estaba en el día del Señor y estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu, y mientras estaba en el Espíritu, oyó detrás de él una voz, y la voz del que hablaba era como una voz de trompeta. Pero ¿cómo estaba el apóstol Juan? Estaba en el Espíritu. Es necesario estar en el Espíritu para poder recibir la revelación de Dios. En la medida que nosotros estamos orando, estamos viviendo en el Espíritu, estamos ahí orando al Señor, estamos clamando, el Señor nos puede revelar de los misterios que Él tiene.
Vimos en 1 Corintios 12 los diferentes misterios que el Señor le entregó al apóstol Pablo, el misterio de los dones. Dios le revela al apóstol Pablo los dones espirituales, ya lo estudiamos el martes pasado. Dios le revela al apóstol Pablo la producción y la manifestación del fruto del Espíritu Santo. En 1 Corintios 13 le revela la preeminencia del amor. Dios le entrega al apóstol Pablo a través del Espíritu Santo esa revelación preciosa de lo que es el amor en toda su esencia. Y aquí comenzamos cuando el apóstol Pablo dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos dormiremos. Quiere decir que cuando el Señor venga, muchos vamos a estar vivos, o muchos van a estar vivos, muchos van a estar vivos. No todos los creyentes van a morir, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y estudiamos de que lo que usó el apóstol Pablo ahí fue un eufemismo. Un eufemismo, también lo estudiamos, es una palabra o una expresión que se utiliza para sustituir una palabra que socialmente se considera ofensiva, se considera grotesca, se considera que de pronto no se escucha bien y que puede generar en ciertas personas, puede generar rechazo, repugio, complejos. Estudiamos acerca de los eufemismos. Una persona de color, una persona que es de raza negra, se le dice que es una persona de color para suavizar el término. Eso es un eufemismo. Una persona que no tiene vista, una persona que es ciega, hoy se le llama una persona invidente. Y así sucesivamente. El apóstol Pablo escribe aquí y usa un eufemismo y dice, no todos dormiremos. No todos dormiremos. Quiere decir que cuando el Señor venga, no todos vamos a estar muertos, dice el apóstol Pablo. No todos vamos a estar durmiendo, pero dice, pero todos seremos transformados. Todos vamos a cambiar. La palabra transformación, estudiamos, viene del griego alazo y significa cambiar a. Cambiar a. Quiere decir que cuando suene esa trompeta espiritual, cuando esté el sonido de la trompeta, vamos a ser transformados. Vamos a ser cambiados a. Vamos a ser de una manera diferente, vamos a ser diferente. La palabra transformación, trans significa cambio y forma significa aspecto. Vamos a tener un aspecto completamente diferente, un aspecto distinto a lo que nosotros éramos o fuimos antes de que sonara la trompeta o antes de que suene la trompeta. Eso lo estudiamos de que todos vamos a ser transformados. No todos dormiremos, no todos los creyentes experimentarán el velo de la muerte. Algunos estarán vivos en el momento del arrebatamiento. En el momento del arrebatamiento, no todos van a morir, pero todos van a cambiar. Y ese es el misterio revelado. Lo estudiamos que tanto en el Antiguo Testamento, cuando los huesos de Eliseo resucitan a una persona, esa persona se levantó, resucitó, pero no fue transformada. De igual manera en el Nuevo Testamento, todos los milagros que hizo Jesús y que también hicieron los apóstoles de resurrecciones y de devolver a la vida a muchas personas, estas personas volvieron nuevamente a la vida, pero en el mismo cuerpo corruptible, en el mismo cuerpo mortal, no fueron transformados. Pero el apóstol nos enseña aquí que cuando suene la trompeta, nosotros vamos a ser transformados. Y lo vamos a estudiar también más adelante. El sonido de la trompeta, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, en un momento, en un parpadeo, en un parpadear, a la final trompeta, dice la versión NTV, cuando suene la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Estuvimos estudiando el uso, la importancia de lo que es la trompeta o lo que son las trompetas en el pueblo hebreo, en el pueblo judío. Y así rápidamente dijimos que las trompetas tenían muchos usos. Se cree que estas trompetas eran como el shofar, no producían como tal una melodía o un ritmo, simplemente producían una señal. Así que el sonar de la trompeta va a ser una señal. Estas trompetas en el antiguo Israel se le dijo a Moisés, se le ordenó a Moisés que hiciera trompetas y que a través del llamado de estas trompetas, dependiendo de los códigos de las trompetas y del llamado, así era la convocatoria. Estudiamos que en Número capítulo 10, en el versículo 2, que el primer uso que se daba era que cuando se tocaba la trompeta, cuando aquellas personas, aquellos sacerdotes, porque solamente los sacerdotes en el antiguo Israel podían tocar las trompetas.
Así que cuando se tocaba la trompeta, en primera instancia era para convocar el campamento. El campamento venía a la puerta del tabernáculo y Moisés estaba ahí y el pueblo se reunía para recibir las instrucciones de Dios. El primer uso que se hacía cuando se tocaban las trompetas era para convocar. Quiere decir que cuando suene la trompeta, el Señor nos va a convocar. El Señor nos va a levantar. Porque el segundo uso, lo que se hacía cuando se tocaba la trompeta, era señal. En el código ese, para tocar esta trompeta, era señal, identificaba la señal que el campamento tenía que moverse. El campamento tenía que trasladarse. Recordemos de que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ellos erigían el tabernáculo donde el Señor les guiaba. Pero cuando el Señor los movía a que fueran a otra parte o a otro lugar, ellos tocaban la trompeta. Así que en primera instancia era para convocar el campamento y en segunda instancia era para mover el campamento. Estudiamos y concluimos el martes pasado que cuando suene la trompeta, el Señor va a mover el campamento. El campamento que es que su iglesia, su eclesia, los llamados aparte. Gloria al Señor Jesucristo. El tercer uso que se daba era para convocar a la guerra. Eso lo estudiamos en Números capítulo 10, versículo 9. Cuando se tocaba la trompeta en un sonido especial, en un sonido específico, era para que el pueblo se convocara a la guerra contra los enemigos de Israel, los filisteos, los asirios, los amorreos y todos estos pueblos que estaban alrededor de Israel y que buscaban destruirlo. Cuando suene la trompeta va a ser la convocatoria para la guerra espiritual que nosotros vamos a tener contra Satanás, contra el falso profeta, contra la bestia. Así que mire todo lo que va a suceder cuando suene esa trompeta. El cuarto uso, lo vimos, que el año del jubileo, el 50º año, era introducido primero con la propiciación y segundo con el sonar de la trompeta. Cuando se sonaba la trompeta era señal de júbilo, era señal de alegría. Levítico capítulo 25, versículo 8. Es la iniciación y va a ser la iniciación cuando suene la trompeta de las bodas del Cordero, de las bodas del Señor con su iglesia. Pero también tenía otro uso en el pueblo de Israel. Cuando se tocaba la trompeta, se tocaba en tiempos de paz. No solamente se convocaba para la guerra, sino que cuando había paz, también se tocaba la trompeta para que el pueblo convocara y entrara a adorar al Señor, entrara a la adoración divina. Y eso de las bodas del Cordero va a ser el preludio, va a ser la introducción para que nosotros estemos en la presencia del Señor y le entreguemos nuestras ofrendas, le entreguemos nuestra adoración, nos unamos a los millares y millares de ángeles que le adoran al Señor día y noche diciéndole: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su nombre. Cuando Salomón, el quinto, sexto uso, cuando suene la trompeta, cuando Salomón fue proclamado rey de Israel en aquel tiempo, dice la palabra del Señor que sonaron trompetas, que era tan fuerte la voz que parecía que la tierra se hundía, del sonar de las trompetas y del júbilo y del gozo y de la alegría que había en aquel tiempo en el pueblo por causa de que Salomón iba a ser proclamado, estaba siendo proclamado como rey. Cuando suene la trompeta, nosotros vamos a proclamar a nuestro Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de los Señores, para posteriormente volver con Él en la segunda venida y pelear contra los enemigos del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos entonces a continuar estudiando. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿A qué vamos a ser transformados? Dice, cuando suene la trompeta, vamos a ser transformados. Entonces, ¿a qué seremos cambiados? ¿A qué seremos transformados? ¿Qué otra manera vamos a tener? ¿Qué otra manera el Señor nos va a dar? Porque Él mismo dice, lo vimos ahí en 1 Tesalonicenses 4:16, con su voz Él convocará, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Y la trompeta de Dios es Jesucristo, así como la revelación más grande, la trompeta más grande, la que va a hacer convocar a su iglesia, la última convocatoria la va a hacer el mismo Señor Jesucristo. Pero ¿a qué vamos a ser transformados?
Gloria al Señor. ¿A qué vamos a ser transformados? ¿A qué vamos a ser cambiados? Dice ahí el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando se toque la trompeta, primero, los muertos serán resucitados. Los muertos serán resucitados. Los que hayan muerto en Cristo Jesús, en la fe en el Evangelio, en la fe en el Hijo de Dios, esté en el mar, haya muerto en el mar, haya muerto en la tierra, haya muerto en la ciudad, haya muerto de pronto en el aire, no se sabe, en un avión, haya muerto en cualquier lugar del mundo entero y tenga años y años y años. Es más, ya sea polvo, tenga siglos o tenga años, decenas de años, veintenas de años, el Señor lo va a resucitar. El Señor lo va a resucitar en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, como lo acabamos de leer. Dice, y los muertos serán resucitados. La palabra resucitar o resurrección es el griego egeiro y significa despertar. Despertar, levantarse del sueño. Quiere decir que cuando suene la trompeta, aquellos que duermen, en ese eufemismo que usa el apóstol Pablo, el Señor, la voz del Señor de trompeta los va a levantar. Les va a levantar ese sueño, los va a levantar. La palabra resurrección literalmente significa levantar, levantar del sueño. Significa despertar, despertar de estar sentado o acostado o de la enfermedad de la muerte. También la palabra egeiro, que es resurrección, significa salir de la oscuridad. Salir de la oscuridad. Quiere decir que el Señor va a sacar o nos va a sacar, si nosotros partimos a la presencia del Señor antes de que Él venga y estamos durmiendo, estamos acostados ahí en el sepulcro que nos toque, o si el Señor viene antes, igual aquellos que mueren, el Señor los va a sacar de la oscuridad. La voz del Señor, la luz del Señor, que es su voz, va a penetrar a lo profundo de ese cementerio, a lo profundo de esa tumba, y la luz del Señor va a sacar al creyente, al que creyó en Él y al que esperó en Él. Por eso el Señor siempre se identificó: yo soy la luz del mundo. Y va a ser la manifestación gloriosa cuando suene esa trompeta, la voz del Señor, la luz del Señor, el resplandor del Señor va a ser tan fuerte que no va a haber sepulcro, no va a haber cementerio que va a retener a los muertos. Los muertos en Cristo van a resucitar. Si nosotros hemos partido a la presencia del Señor, tenemos esa certeza, tenemos esa esperanza, tenemos esa fe de que cuando suene esa trompeta, la misma voz del Señor nos va a resucitar, nos va a levantar. Resurrección también es salir de la inactividad. Por mucho tiempo, la persona que ha muerto ya tiene 20, 30, 40, 50, el tiempo que tenga, siglos enteros, desde los primeros cristianos que creyeron en Él, desde el apóstol Pablo, que dice que el apóstol Pablo murió aproximadamente en el siglo I, murió antes, ahí, antes del apóstol Juan, dice la palabra del Señor que ahí estuvo el apóstol Pablo, allá el Señor lo va a levantar. Todos esos han estado inactivos. Los muertos en Cristo han estado inactivos. Resurrección dice el original griego que es salir de la inactividad. La inactividad ¿para qué? Para subir, encontrarnos con el Señor en las nubes y entrar después a adorarle. Nos vamos a unir, o ese pueblo que el Señor va a resucitar se va a unir a la adoración celestial, se va a unir a los que van a volver o vamos a volver para la guerra, la última guerra, la guerra del último tiempo. Así que salir de la resurrección, lo que dice aquí la palabra del Señor, y los muertos serán resucitados, quiere decir que los muertos serán despertados, que los muertos serán levantados, que los muertos saldrán de la oscuridad. Cuando Jesús muere, dice que muchos salieron de los sepulcros. Cuando Jesús desciende al infierno, desciende allá, dice que muchos en ese momento también, muchos resucitaron, quiere decir que salieron de la inactividad, salir de la ruina. También significa resurrección, salir de la no existencia. Eso también significa resurrección o resucitar. Entonces, cuando suene la trompeta, los muertos serán resucitados. Los muertos, es lo primero, los muertos van a ser resucitados.
Quiere decir que los muertos van a ser levantados, despiertos, saldrán de la oscuridad, inactivos, saldrán de la inactividad, saldrán de la ruina y saldrán de la no existencia. Salen, los muertos salen y dicen, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y como lo dijimos anteriormente, esa es la gran diferencia entre la resurrección esta y la resurrección que hubo en aquel tiempo. Las diferentes resurrecciones que hubo en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Lázaro volvió a morir. Lázaro volvió a morir porque no estaba en cuerpo incorruptible, porque no estaba en cuerpo mortal, estaba en el mismo cuerpo corruptible, y lo vamos a estudiar ahora, en el mismo cuerpo podrido, en el mismo cuerpo mortal, en el mismo cuerpo de pecado, pero ahora estos que esperaron en Cristo, que creyeron en Cristo, que murieron en Cristo, serán resucitados incorruptibles. Ese es el gran misterio que el Señor le entrega al apóstol Pablo. Gloria al Señor Jesucristo, alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Serán resucitados incorruptibles. La palabra incorruptible viene del griego apharto, no sujeto a corrupción, no sujeto a la muerte, no sujeto a la destrucción, no sujeto a corromperse, no sujeto a corromperse, no sujeto a dañarse, no sujeto a podrirse. Ese es el cuerpo que Dios le va a entregar. El Señor Jesucristo, cuando suene esa trompeta, le va a entregar a todos aquellos que murieron en Él. Va a ser un cuerpo glorificado, va a ser un cuerpo que nada ni nadie lo puede destruir. Va a ser un cuerpo que nada lo puede corromper, que el pecado no lo puede corromper, que el pecado no lo puede dañar, que el pecado no lo puede destruir. Entonces, esa resurrección de aquellos que murieron en Cristo les trae esa garantía, que de una vez van a ser despertados, levantados, gloria al Señor Jesucristo, en un nuevo cuerpo, en una nueva esencia. Gloria al Señor. A Él sea toda la alabanza y toda la exaltación. Así que, qué momento, hermano, tan prodigioso será este. Los que mueren en Cristo, no importa dónde hayan muerto, como lo dijimos anteriormente. No importa dónde murieron, sino en quién murieron y con quién murieron y creyendo en quién murieron. Gloria al Señor Jesucristo. Siguiendo y creyendo a quién. En aquel que es la resurrección y la vida. Y lo vamos a ver, que la vida es producto de la resurrección, pero ahora es una vida eterna. Entonces, para que esa vida eterna pueda ser heredada, el nuevo cuerpo, tiene que ser un cuerpo incorruptible, tiene que ser un cuerpo lleno del Espíritu Santo, tiene que ser un cuerpo nuevo, un cuerpo que pueda recibir esa promesa de la vida eterna. Este cuerpo corruptible no la puede recibir, porque este cuerpo está limitado a la muerte, este cuerpo está limitado a los años, pero el cuerpo que el Señor va a entregar a aquellos que resuciten muriendo en Él, va a ser un cuerpo que los va a llevar a la vida eterna para siempre. Gloria al Señor Jesucristo. Así que estemos alentados y estemos contentos con esta enseñanza que Dios nos entrega a través del apóstol Pablo. Así que, ¿cómo será eso? ¿Cómo será eso? Resucitan y enseguida entran con cuerpo incorruptible. Resucitan y pasan quizás del polvo, pasan quizás de los huesos, pasan quizás de la carne que está todavía podrida, o simple y llanamente en el polvo, pasan a un cuerpo incorruptible. Para la mente humana, eso es imposible de creerlo, de asimilarlo. Un acontecimiento único, incomparable, inigualable. Un acontecimiento sin precedentes, como se lo dije. Por eso es que dice que vamos de gloria en gloria y de poder en poder, porque después de este acontecimiento vamos a entrar a las bodas del Cordero. Después de este acontecimiento vienen otras cosas, pero este es el primero y este es el más importante y este es el que nosotros tenemos que esperar y estar preparados para este acontecimiento, como lo vamos a estudiar con la ayuda del Señor en esta tarde. ¿Cómo podemos desarrollar aquí en esta tierra, desde ya, el cuerpo incorruptible en el Señor a través de su Espíritu? Lo vamos a estudiar con la ayuda del Señor más adelante. Entonces, para una mente humana, para el creyente, para la persona que no tiene a Cristo, le es difícil comprender este misterio.
Pero este misterio que Dios le enseña al apóstol Pablo y se lo revela, y el apóstol nos los da a conocer a nosotros como la iglesia del Señor, solamente se puede entender bajo la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos. No bajo el raciocinio, no bajo la razón, no bajo la intelectualidad, no bajo la capacidad de cada quien, no bajo los títulos de teología, no bajo los títulos de profesión, no bajo los títulos de psicología, no bajo los títulos de antropología, no bajo los títulos de ninguna persona aquí en la tierra, sino bajo la fe en el Señor Jesucristo. Aquí todo el mundo quedó loco, por decirlo así. Los teólogos, los psicólogos, los filósofos, los antropólogos, los científicos, porque para los científicos todo es evidencia bajo la materia. Bajo la materia y bajo la evidencia es que está el conocimiento y está la prueba. Pero nosotros, bajo la fe, podemos entender y podemos ser parte de esta transformación. Gloria al Señor Jesucristo. Así que los muertos resucitarán incorruptibles. Los muertos resucitarán primero con un cuerpo sin corrupción, con un cuerpo sin pudrición, con un cuerpo que no se descompone, con un cuerpo que va a durar para siempre. Será un cuerpo espiritual que, a diferencia del cuerpo físico, no está condenado, no estará más condenado al deterioro de la edad, ni mucho menos al deterioro de la muerte. Este cuerpo todos los días se envejece. Todos los días los huesos se envejecen, pierden el calcio. Todos los días se pierde el colágeno. Todos los días, hermano, el cuerpo cada día se deteriora. Pero este cuerpo que el Señor le va a entregar a los que mueren en él o morimos en él, si pasamos el velo de la muerte, es un cuerpo que no va a estar deteriorado ni para deteriorarse. Es un cuerpo glorificado. Así que vamos a ser cambiados, vamos a ser diferentes y vamos a ser mudados. Gloria al Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:53 dice: nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Acuérdese recordemos la definición de transformación, de transformar. Gloria al Señor Jesucristo, que es cambiar, cambiar de forma. Nosotros seremos transformados, seremos cambiados, gloria al Señor. Y dice el apóstol Pablo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. La palabra necesario tiene muchos usos en el griego. Y uno de los usos que tiene, lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 30. Primero que todo viene del griego dei, que significa obligatorio. Hacer algo como obligatorio, hacer algo conveniente, hacer algo, valga la redundancia, que se debe hacer, algo preciso, algo que se debe hacer, algo que conviene. Y dice Juan capítulo 3, en el versículo 30, Juan capítulo 3, versículo 30, dice así la santa y bendita palabra de Dios: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario, se debe a la naturaleza de caso. La naturaleza de caso. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí tiene que ser, interviene en el griego original la necesidad de que tenía que crecer Jesús, pero Él tenía que menguar. Él tenía que menguar. Cuando el escritor, el evangelista Juan, escribe aquí que es necesario, está escribiendo esta expresión griega que es dei, que es una obligación, que definitivamente debo yo de crecer para que Él crezca. Y así también en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 6, en Hechos capítulo 27, versículo 21, vamos a verlo. Hechos capítulo 27, versículo 21, para entender por qué el apóstol Pablo escribe ahí: es necesario que este cuerpo corruptible sea incorruptible. Hechos capítulo 27, versículo 21. Dice así: venida a la 14:00 de la noche,
Hechos 27, 21, sí, 27, 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Aquí la necesidad es que me conviene. Allá la necesidad de Juan el Bautista era que debía hacerlo, aunque de pronto a él físicamente no le convendría porque él iba a morir para que Jesús creciera. Pero aquí, en el otro uso de esta palabra necesario, el apóstol Pablo dice que es conveniente, hubiera sido conveniente que lo escucharan antes de zarpar. Así que el apóstol Pablo aquí en primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 51, cuando dice que es necesario, porque es necesario, quiere decir porque es obligatorio. Y aquí tiene que ver con la misma necesidad que surge del determinado consejo y de la voluntad de Dios. Dios mismo aquí ve la necesidad y se lo revela al apóstol Pablo de que para poder entrar al reino de los cielos, de que para poder ser parte del reino espiritual, eso corruptible tiene que volverse incorruptible. El mismo Señor ve la necesidad y se lo revela al apóstol Pablo. Entonces, ya esto depende de la propia soberanía de Dios. Ya esto depende de la propia voluntad de Dios, que es necesario que esto corruptible se vuelva incorruptible. Porque ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos. Ya la carne está condenada. Así que para poder entrar, para poder subir, para poder escuchar el sonido de la trompeta, tiene que cambiarse. Tiene que esa carne verdaderamente morir. Gloria al Señor Jesucristo. Y el mismo Señor va a proveer, y la está proveyendo desde ya. Desde ya el Señor provee en las congregaciones, en la vida de los creyentes. Dios provee su espíritu, Dios provee su palabra para que cada día esta carne muera, para que cada día esta carne perezca a través del fuego del espíritu, a través de la espada de la palabra. El Señor viene a quebrantar la corrupción en nuestras vidas y desarrollar ese hombre interior espiritual que el Señor lo está formando para una gloria venidera en la incorruptibilidad. Gloria al Señor Jesús. Vive el Señor Jesucristo. A Él le damos toda la gloria y toda la alabanza. ¿Qué significa corrupción? Dice ahí, porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción. Corrupción significa podrido. Corrupción significa perecedero, que perece. Y lo vemos en los alimentos. Los alimentos perecen, los alimentos que son perecederos, como las carnes, como las frutas, como las verduras. Con el tiempo y con la influencia del clima, son alimentos que se pudren, son alimentos que se dañan. Eso es lo corruptible. Y eso es lo que nosotros somos en este cuerpo. En este cuerpo somos carne. En este cuerpo somos fáciles para que este cuerpo se destruya, como lo vimos anteriormente. El apóstol Pablo dice, cada día muero, cada día muero, cada día el cuerpo se destruye, cada día las fuerzas se acaban. Es tan tremendo que hasta hay células cancerígenas en el cuerpo y pueden nacer y pueden crecer, y Dios nos guarde de todo aquello. Pero ¿qué quiere decir? Que es un cuerpo desde el punto de vista físico que cada día se pudre, que cada día se daña. Por eso tenemos que bañarnos todos los días, porque así nos creó Dios. Es un cuerpo que bajo el sistema excretor tiene que salir todos los desechos. Tiene que salir todos los desechos para que el mismo cuerpo se pueda mantener. Pero a pesar de que los desechos salen, el cuerpo se sigue pudriendo. El cuerpo se sigue, y desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la carne también todos los días nos vende al pecado. Este cuerpo está vendido al pecado, a la corrupción de este mundo y a la corrupción de esta tierra. Entonces, corrupción, ¿qué significa? Corrupción significa destrucción, significa llevar a un estado
peor, significa que está sucio, significa que está pervertido, significa que está dañado, que está podrido y que está depravado. Y que está depravado. Ese es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está depravado por el pecado. Nuestro cuerpo está podrido por el pecado. Nuestro cuerpo está dañado por el pecado. Por eso dice el apóstol Pablo, es necesario, Dios le revela al apóstol Pablo, es una necesidad imperante. Mi propia voluntad y mi propio poder ha determinado que yo los tengo que cambiar de ese cuerpo corruptible, de ese cuerpo dañado, de ese cuerpo podrido, a un cuerpo incorruptible, a un cuerpo que no se daña. Entonces, lo dañado y lo podrido pasará a lo que no se daña y a lo que permanece. Lo corruptible, que es lo condenado, lo sucio, que somos nosotros, pasará a un cuerpo glorioso, a un cuerpo limpio, a un cuerpo santo cuando suene la trompeta. Lo corruptible, que es un cuerpo pervertido, pasará a un cuerpo que no se pervierte, que no se daña, que se mantiene, que no se deteriora. ¿Dónde está la corrupción? Ya lo hemos visto, pero vamos por la palabra. Gálatas capítulo 6, versículo 18. Gálatas capítulo 6, versículo 18. Todos los cuerpos en el mundo entero están llenos de corrupción. Estamos llenos de corrupción. Por eso es que nos inclinamos más al pecado que a buscar de la presencia de Dios. Nos inclinamos más a la maldad. Nos inclinamos más a la inmundicia. Nos inclinamos más a la perversión. Nos inclinamos más a la idolatría, a la brujería, a la hechicería, que a la santidad, que a la pureza, antes de conocer al Señor. Y muchos quizás ya conociendo al Señor todavía tienen esas batallas, todavía tienen esas luchas. Por eso el Señor dice que hay que ir a la presencia de Él en ayuno y oración para que el Señor cada día quebrante las obras de la carne, que son lo que producen la corrupción o lo que manifiesta la corrupción en el hombre. Gálatas capítulo 6, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. 8, Gálatas 6, 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. De la carne segará corrupción. Todo aquel que siembra, todo aquel que invierte, todo aquel hermano que solamente se preocupa por su carne y le da rienda suelta a su carne. Todo aquel que vive bajo las obras de la carne. Todo aquel que su deseo, su placer lo desemboca en la carne, que vive para la carne, cada día va a recoger corrupción. Cada día va a recoger pecado, cada día va a recoger adulterio, cada día va a recoger fornicación y cada día se está muriendo más espiritualmente. Está muertos en delitos y pecados, pero también está muerto desde el punto de vista espiritual. Ese es nuestro cuerpo, esa es nuestra carne, por eso tenemos que ir desde ya a la presencia del Señor para que el Señor quebrante desde ya esta naturaleza pecaminosa y esta naturaleza carnal. Entonces, ¿a qué vamos a ser transformados? Dice primera carta a los Corintios otra vez, capítulo 15, versículo 51. ¿A qué vamos a ser transformados? Dice, y se tocará la trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, es obligatorio, es un deber, es una necesidad. A través de mi voluntad, yo lo determino, dice el Señor, que esto corruptible, sucio, dañado, pervertido, pecaminoso, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Aquí vamos a ser transformados a un cuerpo glorificado, a un cuerpo incorruptible. Pero desde ya el Señor nos viene a transformar. El Señor nos quiere transformar desde ya. Crear en nosotros su imagen dentro de ese hombre interior. No la imagen física, porque ya esta imagen física no la vamos a cambiar. Somos producto de una genética física, papá y mamá. Pero al ser engendrado por el Espíritu de Dios, el hombre espiritual, ese es el que Dios viene a levantar desde ya. Entonces, ¿a qué Dios nos quiere transformar desde ya? No estamos hablando de la transformación que va a suceder cuando suene la trompeta, sino de la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas cada vez que nos convoca a un servicio,
Ahora no estamos en servicio, en cuerpo, templos físicos, pero cada vez que Dios nos convoca ahora en este tiempo de confinamiento a escuchar su palabra, no es más, y lo vamos a ver, que la intención del Señor de hacernos cada día como Él. Desde ya nosotros sí podemos cambiar, nosotros podemos tener la imagen del Hijo de Dios desde el punto de vista espiritual dentro de nuestras vidas. Dice aquí, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que, ¿qué usa el Señor para nuestra transformación? Estando nosotros vivos. ¿Qué usa el Señor en este tiempo para nuestra transformación? Primero, ¿qué usa el Señor? La palabra. Dice ahí la palabra del Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. La palabra es ese espejo que Dios nos viene a mostrar cada vez que nos habla. Nosotros nos reflejamos en la palabra. Nuestra vida espiritual, nuestra vida aún natural, se refleja en la palabra. La palabra es el espejo. La palabra es ese reflejo de Cristo al que nosotros tenemos que aspirar. Desde ya, nosotros tenemos que amar esta transformación. La transformación, vuelvo y repito, y quiero hacer énfasis en esto, en la parte espiritual, en la parte del carácter, en la parte de las emociones, en la parte de todo aquello que Dios viene a hacer en el hombre interior. Y esto está en la palabra del Señor. Esto está, y el único que lo puede hacer se llama Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra. Nada ni nadie, ninguna ciencia creada por el hombre, descubierta por el hombre, puede cambiar el efecto que solamente tiene la palabra. Ninguna ciencia económica, ninguna ciencia administrativa, ninguna ciencia de humanidades, ninguna teología, ninguna antropología, ninguna psicología, ninguna sociología puede cambiar lo que la palabra y el Espíritu de Dios puede hacer en la vida de una persona. Ese es uso exclusivo de Dios. Él nos viene a transformar. Le damos la gloria a Dios por todas esas ciencias que vienen a aportar, que vienen a ayudar, pero todo está en la palabra de Dios. Y ninguna ciencia puede reemplazar lo que está escrito en la palabra del Señor. Ninguna ciencia tiene el poder sobrenatural para hacer lo que la palabra de Dios y su Espíritu hace en un corazón que está lleno de tinieblas, en un corazón que está lleno de cautividades. Solamente esas cautividades las puede romper el Espíritu Santo del Dios vivo a través de la palabra, que es cortante, que es como espada de doble filo, que penetra ya hasta lo profundo y quebranta los huesos. Y eso es lo que el Señor viene a hacer cada vez que nos convoca, cada vez que el Señor nos habla, cada vez que el Señor nos aconseja, cada vez que el Señor nos exhorta. Lo único que el Señor está haciendo en ese amor y en esa misericordia es decirnos: cada día quiero que se parezcan a mí. Cada día quiero que tengan mi imagen, la imagen mía, la imagen del Hijo de Dios, la imagen del Cristo de la gloria, del Todopoderoso, la imagen de aquel que levantó a Lázaro de la muerte, la imagen de aquel que hizo que lloviera panes y peces del cielo, la imagen de aquel hombre que le dijo a la mujer cuando se la pusieron: ay mujer, no peques más. Esa es la imagen que el Señor desde ya quiere formar en nuestras vidas. Desde el punto de vista hoy, cuando suene esta trompeta, cuando el Señor usa al trompetero, al sacerdote, al pastor, al predicador, cuando Dios usa al profeta, lo que Dios quiere es que su pueblo entienda a través de la palabra que Él es la imagen que nosotros debemos seguir y que debemos querer ser como Él es. Gloria al Señor Jesucristo. Así como lo natural, nos bañamos, nos cambiamos y vamos al espejo. Y el espejo me va a determinar qué hay en mí, cómo estoy. Si tengo el cabello desordenado, si tengo la ropa arrugada, si de pronto la camisa que tengo no combina con el pantalón, si de pronto, hermano, no me afeité bien. En fin, en el espejo es donde yo veo mi imagen.
Y en el espejo es donde mi imagen la puedo perfeccionar desde el punto de vista natural. Yo no voy a salir desordenado. Y yo estoy completamente seguro que todos los que están viendo ahora esta enseñanza, todos nos miramos en el espejo. Hay gente que hasta se pasa, que van caminando y ven un carro y se ven en el espejo. Van en un centro comercial y se ven en el espejo. Y en el celular y se ven en el espejo. Gloria al Señor Jesucristo. Pero nosotros cuando vamos a salir o vamos a presentarnos delante de gente, nos queremos ver bien. Nos queremos ver bien. Queremos atenuar esos defectos. No queremos que de pronto el cabello esté para acá y otra cosa. No, todo que quede en el orden. En el orden. Esa es la palabra. La palabra me va a hacer ver cuáles son mis errores. La palabra me va a hacer ver cuáles son mis cadenas, mis ataduras. La palabra me va a hacer ver cuál es la corrupción que hay en mí de pecado. La palabra me va a hacer ver cuáles son las deficiencias. ¿Para qué? Para yo hacerlas morir. Porque si yo no las hago morir, esas deficiencias son las que me van a hacer morir en la vida del evangelio. Y por eso es que muchos vuelven atrás. Simple y llanamente porque no quisieron morir al orgullo. No quisieron morir a la soberbia, a la altivez, a la idolatría. No quisieron morir a su carácter. No quisieron morir, hermano, a su arrogancia, a su prepotencia. Y terminan muriendo espiritualmente y terminan alejándose del Señor. Así que cuando el Señor nos venga a hablar, iglesia del Señor, dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados. Es la presentación de Cristo, es el modelo a seguir, es el modelo a imitar. Cristo, el Rey de la gloria, es nuestro Rey. Dice, y somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y la transformación más grande y más gloriosa va a ser cuando suene la trompeta. Vamos a ser como los ángeles. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Vamos a ser como el mismo Señor. Por eso lo dice ahí, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Como por el Espíritu. Esta palabra imagen, aquí como por el Espíritu, en la misma imagen es la palabra hebrea tselen en Génesis 1:26 y 1:27 y significa parecido, y significa apariencia, y significa figura, y significa imagen. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza, pero el pecado trajo la corrupción. El pecado trajo, hermano, la tergiversación de la imagen de Dios, pero a través de la palabra, el Señor otra vez viene a restaurar, el Señor viene otra vez a reordenar, el Señor viene otra vez a restituir la imagen de Él en nosotros, la imagen de Él en nuestras vidas. Por eso dice que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Y el creyente dice que es poder, piensa que nada más es fuego, piensa que nada más son los dones, piensa que nada más es que levanta las manos y cae oro, que mejor dicho, bautismo en espíritu. Y eso está bien. Pero la gloria en gloria que Dios quiere en primera instancia formar en nosotros es su imagen. Que cada día, desde el punto de vista espiritual, nos parezcamos más a Él. El fruto del Espíritu en nuestras vidas cada día se desarrolle para que seamos como Él, que tengamos más amor, que tengamos más gozo, que tengamos más paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, las 9 variedades del fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar en esta vida para alejarnos de la corrupción, para alejarnos de este mundo pecador que cada día viene a afligir a los hijos del Señor Jesucristo. Así que cuando el Señor nos habla, Él simple y llanamente coloca un espejo en nuestras vidas para que nosotros nos reflejemos a la luz de la palabra, y el que se refleja es Él, para que nosotros aspiremos cada día a ser como Él. Esta palabra imagen en el griego es eikon, y en el español es ícono. Ícono significa semejanza, parecido, perfil, representación, retrato. La imagen que se refleja en el espejo es la de Cristo, una imagen incorruptible y una imagen inmortal. Pero ante nuestros defectos, y lo vamos a ver ahora, tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros. Así como cuando nos vemos en el espejo, se me corrió esto, tengo esto, tengo aquello, estoy como brillante y me limpio. Soy sincero ante el defecto. No simple y llanamente me veo el defecto en el espejo y sigo y salgo con ese defecto. Mucho pueblo de Dios que escucha la palabra, que viene a transformarlo el domingo, el miércoles y ahora casi todos los días aquí en Dios Fuente de Poder, el Señor viene a hablarnos
no es más que mostrarnos el Señor nuestros defectos para que en este tiempo de confinamiento martillemos en ayuno, en oración, en meditación, para que el Señor cada día nos cambie, para que el Señor cada día nos ayude. Significa retrato. Retrato. El Señor pone su retrato, pone el Señor su ejemplo cada vez que el Señor nos viene a hablar. Y dice, por tanto nosotros mirando a cara descubierta, tenemos, hermano, que entrar en la sinceridad, tenemos que ser sinceros. La sinceridad es una cualidad de una persona con motivación pura y sin engaño. Aquel que quiere ser transformado por el Señor camina bajo la pureza. La pureza que a través de la palabra del Señor me viene a mostrar cuál es mi suciedad. Yo quiero ser puro. ¿Cuál es mi depravación? Recordemos la definición de corruptible. El corruptible es el que es sucio. El corruptible es el que es pervertido. El Señor, a través de la palabra, su pureza, me viene a mostrar la corrupción que hay en mí, para que yo, de manera sincera, como a cara descubierta, me acerco ante Él y le digo, Señor, es verdad, yo necesito ser transformado por ti en estas áreas, en este pecado, en estas cadenas. Señor, aquí estoy, yo quiero ser como tú, Señor. Y eso es lo que el Señor nos ha prometido, que la gloria de Él va a ser cada día mayor y que esa gloria de gloria en gloria nos va a transformar. Así que para ser transformados en el Señor en este tiempo, lo primero que necesitamos es la sinceridad a través de la palabra. Que nos acerquemos, como dice allá Hebreos, con corazón sincero, no con mentiras, no con engaño, no queriendo tapar el pecado, no queriendo ocultar el pecado. Las personas en el Evangelio que cambian son las personas sinceras. Son las personas, hermanos, que delante del Señor confiesan su pecado. Son aquellas personas que están cansados de vivir la vida cristiana de una forma religiosa. Se arrepienten el domingo y al lunes están pecando. ¿Cuándo hay transformación? Ahí nunca va a haber transformación. Ahí nunca va a haber cambio. La imagen del Señor Jesucristo no va a estar en ese creyente. Y si va a estar de una manera aparentadora, de una manera religiosa, que fue el gran reclamo que el Señor le hizo a los fariseos. Por fuera se muestran santos, por fuera se muestran puros, por fuera se muestran obedientes a la ley, pero en su corazón están llenos de muertos, están llenos de corruptibilidad, están llenos, hermanos, de huesos de muerto y de hedor y de pudrición. Y Dios no quiere que su iglesia camine de esta manera. Dios quiere que su iglesia sea una iglesia sincera, que cuando Él hable a la luz de la palabra pueda entregarle el corazón corrupto, pueda entregarle esas áreas que impiden que el Hijo de Dios sea formado en Él. Es básicamente lo que el Señor quiere. ¿Y qué usa el Señor? El Espíritu. ¿Cómo? Por el Espíritu. El Espíritu es el que nos va a dar esa transformación aquí en la tierra, mientras estemos vivos. El Espíritu Santo es el que nos va a transformar. A través del Espíritu vamos a tener la personalidad del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, para adelantar. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Desde el 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. De allá viene. Cuando suene la trompeta, de allá va a venir nuestra ciudadanía. Al Señor Jesucristo, el cual transformará, cambiará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar o sujeta a sí mismo todas las cosas. Así que allá dice que Él nos va a transformar de gloria en gloria a su misma imagen, a su mismo retrato, a su misma esencia. Dios es espíritu. Así que lo que Él quiere formar es lo espiritual dentro de nosotros. Y aquí dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. El cuerpo de la humillación nuestra, que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Transformará el cuerpo de nuestra humillación. Humillación griego tapeino, aquello que es bajo y no se levanta mucho de la tierra. No se levanta mucho de la tierra. Esa es nuestra condición. Esa es nuestra condición. Por eso el Señor pone a la serpiente en la misma condición del hombre cuando el hombre peca, cuando el hombre cae. Dice, comerás del polvo de la tierra. Por eso la comida preferida de Satanás es el polvo de la tierra. Nosotros desde el punto de vista espiritual. Y Él nos contaminó, nos tuvo en su mano.
Él nos contaminó, los que no nacimos en el Evangelio. Y quizás muchos que nacieron en el Evangelio y vivieron una vida doble y religiosa, y quizás otros no. Pero los que nos tuvo en la mano, Satanás nos conoce. Satanás sabe cuáles son nuestros gustos porque nos tuvo en su mano y va a volver a tentarnos, va a volver otra vez a traer esa tentación. ¿Para qué? Para que nosotros nuevamente caigamos y Él venga a comernos y venga otra vez a llenarnos de corrupción, a llenarnos de pecado, a llenarnos de inmundicia. Por eso este cuerpo tiene que ser humillado. Este cuerpo tiene que ser quebrantado en ayuno, en oración, en obediencia. Tiene que ser quebrantado en santidad. Tenemos que pasar por los diferentes procesos que Dios nos quiere pasar. Procesos de quebrantamiento de esa naturaleza demoníaca y satánica, donde la carne es fuerte, donde la carne es dura, donde el orgullo es el pedernal de ese corazón. Donde no me gusta que me digan nada, donde yo quiero que se hagan las cosas como yo digo, como yo pienso y como yo creo. Y el mismo Señor Jesucristo tiene que hacer lo que yo digo. Por eso es que Dios nos tiene que humillar. Dios nos tiene que humillar, nos tiene que quebrantar. Gloria al Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo de confinamiento. Dios está quebrantando a la raza humana. ¿Dónde están los poderosos? ¿Dónde quedaron los industriales? ¿Dónde quedaron los filósofos? ¿Dónde quedaron todos aquellos que tienen sus postulados de solución a la humanidad, de solución a lo económico, de solución a lo social? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron los grandes filósofos y pensadores, los grandes profesionales, los grandes antropólogos, los grandes sociólogos? ¿Dónde están? Confinados también, humillados, esperando a que esto se solucione. Así que nosotros hemos entendido que tenemos que humillarnos. Y a través de la humillación, Dios va a transformar. Dice ahí, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así que en este tiempo, Dios también nos quiere transformar. A través de esa humillación va a venir resurrección. Humillación significa estar acostado, estar bajo, una baja condición, hacer bajar la cabeza. Entonces, en la resurrección, eso que está abajo lo va a levantar. Lo va a levantar el Señor. En la resurrección. Entonces, para que haya transformación en este tiempo en nuestras vidas, para que se inicie la creación del ser espiritual en nuestras vidas, porque la carne ni la sangre no van a heredar el reino de los cielos. Tenemos que morir a la carne. Y tiene que levantarse ese ser espiritual. Y para que ese ser espiritual se levante y sea transformado a la imagen del Señor Jesucristo desde el punto de vista interior, se necesita la sinceridad delante del Señor, se necesita la humillación. Tenemos que humillarnos, porque si no, hermanos, se lo tengo que enseñar, nos vamos a seguir pareciendo a Satanás. Dice el libro de Job, el rey de todos los soberbios. Así que un soberbio es la representación idónea, es el ícono. Es el ícono, es la imagen, es el retrato, como lo estudiamos en el original griego, y en la palabra eikon, que es ícono. Por eso se dice el ícono de la moda, es la representación de una persona. El ícono del fútbol es la representación de un futbolista. Y a ese futbolista muchos lo quieren imitar, y a ese futbolista muchos se quieren parecer, y a ese futbolista muchos lo adoran y lo idolatran. De ahí viene también la palabra idolatría. La misma palabra eikon, ícono, también despierta idolatría. Y el soberbio, el orgulloso, se idolatra a sí mismo. Es lo que él dice, es como él piensa, es como a él le parece, no acepta corrección. Él quiere imponer, aun viniendo a la iglesia del Señor Jesucristo, imponer lo que él dice, lo que él piensa, y por eso tenemos que humillarnos. Dios nos recuerda que somos polvo de la tierra y entramos en esos procesos de formación, de quebrantamiento, de liberación, de sanidad y de muchos procesos que en la medida que el corazón sea más fuerte, Dios también actúa. ¿Para qué? Para que ese corazón duro y fuerte también se humille. Pero lo único que Él quiere es formar la imagen de Él en nuestras vidas. Entonces, sinceridad, humillación, oración también se necesita. Oración en este tiempo, hermano, es lo que más necesitamos. Lucas capítulo 9, para adelantar. Lucas capítulo 9, versículo 28 al 31. Dice así la santa y bendita palabra de Dios. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Cuando el Señor estaba orando, cambió. Cuando el Señor estaba orando, se transfiguró.
Y dice, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Mire el misterio que el Señor revela aquí. El misterio que el Señor revela, que cuando también hay oración, hay transformación. Tuvieron el privilegio, estos discípulos, Pedro y unos que estaban ahí con él, tuvieron el privilegio, Pedro, Juan y Jacobo, dice, que fueron con Jesús a orar y vieron y oyeron a Moisés, dice aquí la palabra del Señor, y a Elías. Mire el misterio que Dios también le entrega a estos varones. ¿Por qué? Porque eran de oración. Cuando Jesús va a orar, Él cambia, Él te transforma. ¿Qué nos ayuda a cambiar en el Evangelio? ¿Qué nos ayuda a transformarnos en el Evangelio? La oración. La oración, el comunicarnos con Él, el estar siempre en comunicación con Él. Entonces, primero, la sinceridad. Segundo, la humillación. Tercero, la oración. La oración, sinceridad más humillación más oración. ¿Cómo seremos? Mateo 22:30. ¿Cómo seremos? Como los ángeles. Seremos transformados a un cuerpo glorificado. Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles del cielo, como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, ¿cómo vamos a ser? Como los ángeles. Si el reino es espiritual, la muerte tiene que desaparecer en nuestras vidas y tenemos que vestirnos de inmortalidad. 1 Corintios capítulo 15, versículo 53. Gloria al Señor Jesucristo por su bendita y hermosa palabra que el Señor nos enseña. Nos enseña el Señor misterios, que este cuerpo, hermano, ya está condenado, que en este cuerpo hay corrupción y que todos los días tenemos que morir para poder ser transformados en una nueva persona, en un nuevo ser. Gloria al Señor Jesucristo. Y aquí dice, para entrar en la recta final, en un momento de un abrir y cerrar de ojos, dice 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Dice la otra versión, la NTV, y la nueva versión internacional, usted lo puede mirar más tarde, para que esto se revista, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Vestir, aquí aparece ahora, Dios le revela al apóstol Pablo que es una nueva vestimenta, que es una nueva vestidura. Quizás muchos que estuvieron en la tumba ni tienen huesos, ni tienen huesos. ¿Cómo Dios va a vestir un cadáver? Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Pero también es un misterio de un vestido que va a anteponer a las bodas del Cordero. Que es un vestido que Dios va a entregar para ser parte de las bodas. Los que, si partimos, pasamos el velo de la muerte o estamos vivos, todos vamos a ser transformados. Pero también vamos a ser vestidos. Vamos a ser vestidos, porque el Señor siempre está preocupado por la vestimenta del hombre. ¿Qué es el vestido? Dicho del cuerpo del creyente de incorrupción e inmortalidad. Un vestido es algo que envuelve, que inviste con ropa o que se pone encima. Dios va a colocar en el cuerpo glorificado el vestido de la incorrupción y la inmortalidad en nosotros. Cuando suene la trompeta, nuestros vestidos van a ser incorruptibles e inmortales. Y va a ser un vestido preparado para participar de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es un acontecimiento espiritual, no es un acontecimiento natural. No son los Óscares, no son los premios Globo, no son los premios de la Academia, los Óscares. Los Billboard, no son esos premios. Esos premios hacen parte lo de esta tierra. Y ellos se visten conforme a su orgullo, a su arrogancia, a su prepotencia, a su altivez. Allá la competencia es de quién se ve mejor, de quién tiene el último vestido del ícono de la moda. Allá arriba no va a haber competencia. Por eso la competencia aquí en Dios Fuente de Poder no puede haber. Porque la competencia es del mundano, la competencia es del carnal. La competencia hace parte del cuerpo corruptible. Allá todos vamos a tener el mismo vestido. ¿Cuál? El de la incorrupción.
y el de la inmortalidad. ¿Y quién va a ser el ícono? ¿Quién va a ser el que lo diseñó? El Cristo de la gloria a través del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para introducirnos a las bodas. Así que desde ahora nosotros también tenemos que buscar ese vestido. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7, dice que conocieron Adán y Eva que estaban desnudos. Desnudos. Cuando entró el pecado, ellos conocieron que estaban desnudos. Porque el pecado es tipo de la desnudez. Por eso Satanás cada día quiere desnudar más al hombre y a la mujer. Cada día quiere Satanás que el hombre muestre su cuerpo, la mujer muestre su cuerpo. El cuerpo lleno de corrupción, el cuerpo lleno de pecado. El enemigo cada día ha querido deshonrar el cuerpo del hombre y de la mujer. Y siempre el enemigo ha querido desnudar al hombre para mostrar la carne del hombre, para que el hombre o la mujer se convierta en un deseo. Mujeres y hombres también que con su vestimenta pueden despertar lascivia, lujuria, pueden despertar una cantidad de cosas hacia el otro sexo. O viceversa, el sexo de aquel la despierta hacia acá. Se genera la corrupción a través también de la vestimenta. Por eso nuestro vestir tiene que ser santo y puro desde ya. Desde ya nuestro vestir tiene que reflejar nuestra santidad. Las mujeres no pueden estar mostrando piernas. El hombre no puede estar mostrando lo que no debe mostrar. Porque eso es de su esposa si es casado. Y si es soltero, eso es para el Señor. Eso es para el Señor. Y hoy en las redes sociales donde todo el mundo ve, donde todo el mundo puede observar muchas cosas. La iglesia del Señor está llamada a mostrar a su Cristo aún en la forma en que viste. Nuestro vestir tiene que ser santo. Nuestro vestir tiene que reflejar nuestra santidad, nuestra pureza. Nuestro vestir debe reflejar que el Cristo de la gloria vive en nosotros, que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. No puede ser un vestir que muestre la desnudez. Que muestre la desnudez. Que es donde Satanás quiere llevar a esta sociedad. A que cada día sea una sociedad desnuda. Desnuda y que muestre el pecado y que refleje el pecado y refleje muchas cosas que al Señor le agrada. Y dice Génesis 3:21, Jehová los vistió, le cubrió el Señor la vergüenza. Por eso nuestro vestido hoy debe ser en primera instancia el vestido espiritual, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, así como nosotros nos vestimos para guardar nuestros miembros, dice el apóstol Pablo también allá en Corinto, que los miembros más decorosos los vestimos con decoro. Así como nosotros nos vestimos, la camisa, el pantalón, las medias, las mujeres las faldas, y se visten y se cubren desde el punto de vista natural para cubrir la desnudez, el Señor nos viene a vestir desde el punto de vista espiritual para cubrir nuestra corrupción. ¿A través de qué? De la vestidura de la incorruptibilidad que Dios la viene a poner en este tiempo en cada servicio, en cada culto, a través de su bendita y hermosa palabra. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cómo me he visto desde ya de incorrupción? A través de la santidad. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 21. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21 para los hermanos que están siguiendo la enseñanza y que están anotando el mensaje. Dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21 hasta el 23. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿cómo desde ahora nos vestimos de incorrupción? Primero, a través de la purificación de nuestras almas. Todos los días tenemos que purificarnos, todos los días tenemos que lavarnos, todos los días tenemos que entrar en la pureza de Dios, todos los días. Porque así como lo natural, este cuerpo corruptible, este cuerpo de carne, todos los días se ensucia. La polución, el smog en el ambiente, el polvo, la contaminación,
Hace que nuestro cabello se ensucie, hace que nuestras manos se ensucie, las funciones diarias, los que trabajan en empresa, los que trabajan con máquinas o simple y llanamente los que trabajamos en servicio, los que trabajamos en bienes, los que trabajamos ofreciendo un servicio. Nos puede venir la contaminación como hoy día a través de este coronavirus. Por eso debe ser a 2 metros, por eso no hay saludo, por eso el tapaboca, porque nosotros mismos podemos contaminar a otros. Desde el punto de vista espiritual, nos vestimos de incorrupción desde ya cuando purificamos nuestras almas. Cuando sacamos a través de la sangre del Cordero toda suciedad. Dice que Él es el jabón de lavadores. Dice que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo perdona pecados. La palabra de Dios dice ahí: vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal. El Espíritu me lleva a ser puro. El Espíritu me viste de incorruptibilidad desde ya. ¿A través de qué? De la obediencia. A través de la obediencia yo alcanzo, gloria al Señor Jesucristo, la pureza en Dios. Dios cada día me purifica, me santifica y Dios me coloca. Dice ahí la palabra del Señor, siendo renacidos no de simiente corruptible, es el nuevo nacimiento, pero no del ser corruptible, sino del ser incorruptible. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo nos vestimos de incorruptibilidad? A través de la obediencia a la palabra del Señor. Nos vestimos de santidad. Al obediente Dios lo purifica más. Al obediente Dios lo santifica más. El obediente se parece desde el punto de vista espiritual más a su Señor. Y los obedientes son los que vamos a partir. Cuando suene la trompeta, el pueblo obediente es el que va a subir. El pueblo santo. El pueblo que se limpia, el pueblo que se santifica, el pueblo que se purifica, el pueblo que está esperando a su Señor en santidad. Desde allá, desde ahora sí lo podemos hacer. Desde ahora sí podemos santificarnos. ¿Cómo me he visto de inmortalidad? Desde ya, a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 2, ¿cómo me he visto de inmortalidad? Desde ya, a través del Espíritu Santo. Romanos 8, 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida, el Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo en mí me libra de la muerte, me libra de lo corrupto, me libra del pecado. Por eso dice que aquel que teme a Jehová aborrece el pecado. A través de su Espíritu, Dios coloca el temor, su temor, para que nosotros aborrezcamos el pecado y cada día, hermano, nos santifiquemos y seamos como Él. Y dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Está hablando de una muerte espiritual y posteriormente una muerte física. Pero dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que nos vestimos de inmortalidad. Hacemos morir las obras de la carne desde ya a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a morir a las obras de la carne. Desde ya nos vestimos de inmortalidad. Y dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿quién va a hacer morir las obras de la carne? El Espíritu de Dios, que lo viene a entregar el Señor en cada culto, en cada servicio, en cada oración. Cuando estamos ahí en el secreto, Él viene con su Espíritu, Él nos viene a dar más de su Espíritu, Él nos viene a ungir con su Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros nos vistamos de inmortalidad, para que la muerte no se enseñoree de nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Así que tenemos que amar el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vive Él, el Cristo de la gloria. Apocalipsis capítulo 19. Pero primero vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad y esto mortal se vista de inmortalidad. Ya lo vimos porque es necesario. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Como lo estudiamos anteriormente, para entrar ya en la parte final, como lo estudiamos, el Señor nos prepara para entrar a las bodas del Cordero. Por eso tiene que vestirse este cuerpo en inmortalidad, porque vamos a entrar al reino de los cielos, no es el reino de la tierra.
El reino de la tierra está arriba, está por encima del reino de los cielos. Y para poder acceder allá, le dijo el Señor a Nicodemo, hay que nacer del agua y del espíritu. Hay que ser espiritual para poder entrar. En esa transformación nos vestiremos para ir a las bodas del Cordero. Porque ese evento viene también. Cuando subamos es para celebrar las bodas del Cordero. Mateo 22, 11 y 12 habla de que el rey, la persona que convidó a las bodas, le dijo a uno que no estaba vestido conforme a las bodas, que tenía que salir. Así que desde ahora nosotros tenemos que vestirnos. Y Dios lo viene a hacer de incorruptibilidad y de inmortalidad. Y cuando suene la trompeta, el Señor nos va a colocar ese vestido en ese cuerpo de inmortalidad, en ese cuerpo de incorruptibilidad, para tener acceso a las bodas del Cordero, de Cristo con su iglesia. La palabra bodas es gamisco, que significa casar, que significa matrimonio. Nos vamos a casar con Cristo, la iglesia, la novia. Cristo es espíritu, la iglesia es espíritu, va a ser espíritu, cuerpo glorificado, un solo pueblo para estar con el Señor para siempre. Dice Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, dice la palabra del Señor, Apocalipsis 19, 6, gloria a Dios. 19:6 de Apocalipsis dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿La esposa quién es? La novia. Pero ya iba a ser esposa. Ya ella es esposa. ¿Y cómo se prepara? ¿Cuáles son las vestimentas? ¿Qué se desarrolla en un matrimonio? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos también? Primero, el vestido. Tenemos que estar atentos a nuestros vestidos. Tenemos que estar atentos a nuestro vestido. Dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Lino fino, limpio y resplandeciente. Vestido de inmortalidad, vestido de incorruptibilidad. Ahora dice: vestido de lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, ¿cómo van a ser esos vestidos incorruptibles, inmortales? Vestidos blancos, vestidos de santidad, y desde ya tenemos que ponérnoslos, desde ya tenemos que usarlos. La santidad se tiene que ver alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Dice, segunda allá Tesalonicenses 5, dice que todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, tiene que mantenerse irreprensible hasta la venida del Señor. ¿Y esa santidad qué es? Las acciones justas de los santos. El vestido limpio, lino. Para un matrimonio se necesita vestido, se necesita el calzado. Efesios capítulo 6, versículo 15 dice: llevar el calzado del evangelio aquí en este tiempo de evangelizar, de predicar la palabra, de vestirnos. Nosotros como iglesia del Señor, la futura novia, tenemos que vestirnos del evangelio de la paz. Perfumes. En una boda también se usa mucho perfume. Ese perfume es la oración. Ese perfume es la adoración. Marcos capítulo 14, versículo 3. La mujer derramó el perfume de nardo puro y toda la casa se llenó del olor del perfume, tipo de la adoración. Los que vamos a adorar allá somos los que vamos a ser transformados para estar con el Señor para siempre en las bodas del Cordero. Y la oración, segundo libro de Reyes, capítulo 21, 2, 3, 4 y 5, hablando de Ezequías, que al tercer día, dice la palabra del Señor, le dijo el Señor a Isaías: al tercer día, por causa de que te humillaste y oraste, yo te escuché, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Cuando Ezequías ora y le dice al Señor que se acuerde de sus oraciones y de su lloro y de sus lágrimas, y Dios otra vez envía al profeta y le dice: ya no vas a morir. Y el Señor le dice: al tercer día, por causa de tu oración, subirás a la presencia del Señor, tipo del arrebatamiento. Y en una fiesta, en las bodas del Cordero, en cualquier boda hay regalos, hay vestido, hay calzado, hay perfume y hay regalos. Todos los regalos que Dios nos entrega aquí en la tierra, desde el punto de vista espiritual, son la preparación para
Nosotros no sabíamos cómo adorar y Él nos regaló el misterio de la adoración. Nosotros no sabíamos lo que era lo espiritual y Él nos regaló de su espíritu. Y ese mismo espíritu lo vamos a usar, o nos va a usar el espíritu, vamos a estar en el espíritu para estar adorando. Le dice que toda dádiva de Dios y todo don perfecto desciende del Padre. Gloria al Señor. Y para terminar, 1 Corintios 15:54, después de que todo esto haya sucedido, el apóstol Pablo escribió 15:54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita en Isaías capítulo 25 versículo 8, que el Señor iba a destruir la muerte. Esto que escribe aquí el apóstol Pablo es lo que escribió Isaías muchísimos años atrás, de que el Señor iba a destruir la muerte. Y dice, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es el griego katapino y significa beber, significa tragar, significa absorber, significa ahogar, significa consumir, significa devorar, significa caer. Quiere decir que la muerte será devorada, que la muerte será ahogada, que la muerte será consumida, que la muerte no será más. La muerte cayó la muerte. Así como cuando una persona muere y cae, la muerte, la propia muerte, la misma muerte, a través de este misterio, a través de estos vestidos que el Señor nos entrega, la misma muerte es la que va a caer. La misma muerte desaparecerá, porque la muerte, para poder funcionar, tiene que entrar en un cuerpo corruptible, en un cuerpo mortal, pero ya todos vamos a tener cuerpos inmortales cuando estemos allá y suene esa trompeta. Cuerpos inmortales. Así que la muerte no tendrá lugar. La muerte no sabrá dónde entrar, porque todos los que estamos ahí, los que vamos a estar ahí, vamos a tener cuerpo glorificado y cuerpos inmortales. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo: donde muerte quedó tu aguijón, donde muerte quedó tu victoria. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. La muerte perdió el aguijón. El aguijón es el griego ketrón, que significa perforar. Y cuando se perfora a través del aguijón, deja un veneno que penetra y mata a la persona que es agujereada, que es picada por ese insecto. Los insectos como las abejas, las avispas, cuando pican, dejan el aguijón adentro y el veneno se expande. La muerte por el pecado entra, pero ya no hay pecado, así que la muerte no tiene poder. La muerte cesará, la muerte se acabará, porque hemos tenido ahora, por la fe en el Hijo de Dios, un cuerpo inmortal y un cuerpo incorruptible. Gloria al Señor Jesucristo. En este tiempo, gloria al Señor, el pecado no confesado en la iglesia, que no es perdonado, origina miedo a la muerte espiritual. Muchos que no han querido salir del pecado están muertos espiritualmente. Muchos que no han querido confesar su pecado no han podido tener una vida en victoria en el Evangelio. Así que es un tiempo de hacer un pare, de escudriñarnos a nosotros mismos, como el Señor nos enseñó en 2 Corintios 3:18, de mirarnos a espejo y poder entender su palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Así que la gran victoria de este gran misterio en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no, la muerte no va a tener un cuerpo a quien introducir el aguijón. Porque vuelvo y le repito, nuestro cuerpo será glorificado. Un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Y ya la muerte no nos va a poder tocar. Por eso el apóstol escribe: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Ya no me puedes afectar, ya no me puedes herir. ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque todos los que estaban muertos y resucitaron, el sepulcro no los pudo contener, no los pudo retener, comenzando por nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando suene la trompeta, estaremos entrando a la vida eterna. Cuando suene la trompeta, el aguijón de la muerte ya no nos va a tocar. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Y el poder del pecado es la ley. Ya la ley no se enseñorea de nosotros, ya la ley no nos condena, porque ya no estamos
en pecado. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es colocar nuestra fe en Él, nuestra esperanza en Él, que Él es la primicia de los que resucitaron. Y si nosotros hemos creído en Él, si Él es nuestro ícono, como lo estudiamos anteriormente, si Él es nuestro retrato, si Él es nuestra referencia desde el punto de vista espiritual, lo hemos recibido en nuestro corazón, este hombre espiritual también va a resucitar en cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque Él nos dio la victoria. Él venció a la muerte en la cruz. Cuando la muerte vino al Señor y lo picó, y entró el aguijón y murió el Señor. Cuando Él resucita, ese aguijón sale. La muerte, primero, ¿dónde está muerte tu aguijón? La muerte no se enseñorea de él. Él vence a la muerte. Él vence a la muerte a través de un nuevo cuerpo. Y segundo, el sepulcro, el Hades, en el griego original, el Hades no lo puede retener. ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? ¿Y dónde está sepulcro tu victoria? Que no pudiste retener al Cristo de la gloria. Y como a Él no lo pudo retener, a los que hemos creído en Él, a los que esperamos en Él, a los que hemos confiado en Él, nuestra esperanza es Él, tampoco el sepulcro nos va a retener y tampoco el aguijón de la muerte otra vez nos va a afectar. Es el gran misterio que recibe el apóstol Pablo y le pregunta a la muerte, muerte, ¿dónde estás? ¿Y dónde está tu aguijón, muerte? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Aquí nosotros estamos en el cielo, en las bodas del Cordero, libres de muerte y libres de sepulcro, para la gloria y alabanza del Dios Padre. Así que mire, todos los beneficios, todo lo que el Señor nos enseña cuando suene esta bendita trompeta. Y tenemos que dejar que el Señor aquí en la tierra nos siga formando, nos siga capacitando y nos siga enseñando. Vamos a orar a esta hora de la noche. Padre, te damos toda la gloria y toda la alabanza, Señor, por tu bendita palabra. La palabra es tuya, Señor. Tú eres el que la entrega a tu iglesia, así como se la entregaste al apóstol Pablo, para que la entregara, Señor, a los corintios y a toda, Señor, su iglesia. Usted la ha entregado esta tarde, Señor, para tu iglesia, Señor. Usted, Señor, es el glorificado, el exaltado, el bendecido. Usted, Señor, es el homenajeado, el aplaudido y el reconocido, Señor. Y lo único que te pedimos, Señor, es que cada día tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra, Señor, en nuestras vidas. Que usted quebrante la corrupción, Señor. Que usted quebrante lo corruptible, el pecado. Que cada día, Señor, nos muestres a través del espejo de tu palabra cuáles son esas áreas que impiden que la imagen de tu Hijo se ha formado en nosotros, Señor. Quebranta toda corrupción, Señor. Quebranta, Padre, todo pecado, toda inmundicia, toda basura en este tiempo de confinamiento, Señor. Que usted nos liberte, que usted, Señor, consuma toda basura, Padre, que hay en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, límpianos, purifícanos, Señor. Te lo pedimos, Jehová de los ejércitos, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu desde ya. Queremos vestirnos, Señor, de incorrupción, a través de la santidad, a través de la pureza, Señor. Queremos, Señor, vestirnos de inmortalidad. Por eso pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, para que las obras de la carne se hagan morir en nosotros, Señor. Haz morir las obras de la carne en nosotros: orgullo, soberbia, altivez, enojo, mentira, laxivia, lujuria. Señor, cúbrenos de la desnudez, Padre. Arranca el pecado de nuestras vidas, Señor. Queremos ser como usted. Queremos ser la luz del mundo. Queremos ser sal, Padre, en medio de tanta simpleza. Queremos ser, Jehová de los ejércitos, oh Señor, tus hijos fieles, leales, tu embajada aquí en el cielo, Señor. Queremos ser tu iglesia, tu novia, tu referente. Queremos mostrarte a ti, Señor. Quebranta el orgullo de los corazones. Quebranta el orgullo, Jehová de los ejércitos, que hay en nuestras vidas. La mentira, la soberbia, la envidia, la competencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, quebranta la competencia, Señor, entre ministerios, Jehová, entre congregaciones. Quebrántala, Señor, porque queremos ser como tú. Y tú eres el Cordero manso, tú eres el Cordero humilde. Aquí, Señor, el único glorificado es usted. El único, Señor, reverenciado es usted. Usted es el referente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, quebranta la serpiente, quebranta la culebra, quebranta la inmundicia, esos deseos de grandeza, esos deseos de ser reconocido,
pido, Señor, usted lo consuma, Jehová, usted lo quebrante, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que caiga fuego, fuego del Espíritu Santo. Oh, Shakata Rebekeiso, Kota la Kende Lebekeise. Que caiga fuego, Señor, en los hogares, que caiga fuego en las vidas, que usted quebrante esa corrupción, esa naturaleza demoníaca, satánica, orgullosa, eso que todavía, Señor, refleja lo del diablo, refleja lo de las tinieblas, esa división, Señor, esa competencia, luego usted la consuma por el fuego de tu Santo Espíritu. Usted llama a su iglesia a la unidad espiritual, Señor, a que seamos uno, Señor, y que el único protagonista, el único reverenciado, homenajeado y reconocido sea usted, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Me muestra el Señor cómo está cayendo fuego, la Bashokote Rebekeise, cómo está consumiendo pensamientos en muchos, cómo está consumiendo carne. Puedo ver que muchos están prendidos, encendidos, como cuando una persona se está quemando. Así me muestra el Señor cómo quema tanta carnalidad, tanta mentira, tanta laxivia, tanta lujuria. Oh, Shakata Rebeketa la Kende Lebekeise. Puedo ver cómo los ángeles del Señor están con antorchas y entran a los hogares. Oh, Shokote Rebekeise Hele. Y pasan fuego, me muestra el Señor. Fuego, me muestra el Señor. Ok, talashokota rebekeise. En los cuartos, en las salas, en los corazones. Me muestra el Señor. Bekei shokota la kende. Cómo está libertando. Cómo están saliendo sombras negras a esta hora de los corazones, de los cuerpos. Abakete le kende. Cómo las tinieblas retroceden a esta hora. Beketa la shokota rebekeise. Porque he venido, pueblo, a purificarte. He venido, pueblo, a liberarte. He venido, pueblo, locoto rebe shokota rebekeise. Hele kende lebekeise. Oh, rebe que dice a través de mi palabra, dice el Señor, a iluminarte el camino, que es tiempo, dice el Señor, de prepararnos más para la venida del Señor, para el arrebatamiento del Señor. Oh, Shokote Lebe que dice, yo vengo pronto por mi iglesia, dice el Señor, yo vengo pronto por mis escogidos. Y Shakata la Kende. Oh, Rebeca, dice, esta es la preparación, dice el Señor, para el arrebatamiento, la Bashojola. Y quiero una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que se humille, una iglesia sincera, una iglesia humilde, dice el Señor. Bekei Shokota Rebeca, dice, Abba Rebeca, Shokota, Obo Robo Shojola. Satanás está mirando, Satanás está observando cómo entrar, cómo dividir. Pero dice el Señor, yo traigo mi palabra. Oh, a través de mis siervos las he traído, dice el Señor. Oh, Rebekei Shokota Labakei Sahalabakenda. Oh, Robo Shokota Labakenda Rebekei Sehele. Y puedo ver una plancha caliente en la mano del Señor, como el Señor ese vestido de lino fino, como el Señor lo planche, como el Señor quita las arrugas. Porque dice el Señor, es un tiempo de quitar también las arrugas en medio de mi iglesia, en medio de mi pueblo. Oh, Bakata la Kende, no quiero orgullo, no quiero soberbia, no quiero altivez a las ovejas. Dice el Señor, no quiero ovejas fuertes, duras, quiero ovejas sencillas y humildes, dice el Señor, como yo. Oh, Shokota la Bakende Lebekeise. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, te damos toda la gloria, toda la alabanza y toda la exaltación te pertenece a ti, Señor. Síguenos preparando, Señor. Síguenos preparando para ese encuentro con usted en las nubes, Señor. Síguenos afinando. Llénanos cada día más de tu espíritu, Señor, de tu presencia, para el sonar de esa trompeta, Señor. Para cuando suene esa trompeta, estemos preparados, Señor, y podamos oírla, porque ese sonido es espiritual. Podamos oírla y podamos subir con usted en las nubes, como dijo el apóstol Pablo, para estar con usted para siempre. A Él le damos toda la gloria y toda la alabanza por su bendita palabra. Toda la exaltación le pertenece al Dios que hizo los cielos y la tierra. El próximo lunes estaremos nuevamente en nuestro Facebook Live, desde aquí, desde Dios Fuente de Poder, Bogotá. Quien te habló, tu amado hermano pastor Odair Álvarez, por la misericordia del Señor. Se camina aquí en Dios Fuente de Poder de una sola manera, debajo de la nube y debajo del fuego. Así se camina en Dios Fuente de Poder. Cristo viene, lo estamos esperando, el sonido de la trompeta, y nadie lo detiene. Dios te bendiga y Dios te guarde. Un abrazo en el amor del Señor Jesucristo. Bendiciones. Dale gracias a Él. Terminamos con una alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar.